Muy buenas noches, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana, mis amados, la tierra hermosa del Caribe, Antillas Mayores, la segunda isla más grande del Caribe. Qué bendición poder compartir con todos ustedes este tiempo maravilloso de estudio Torah, mis amados. Un estudio que pues ya por mucho tiempo ya hemos estado levantando para la gloria del Eterno. Esperamos que este tiempo sea de gran bendición para ustedes, de gran ayuda. Hoy una enseñanza maravillosa, extraordinaria. Así que luego de que terminemos esta charla estará disponible en nuestro canal de YouTube. Así que yo le pido, si no estás inscrito, inscríbase en el canal. Está en YouTube, está con mi nombre, Luis Fernando Graciano, es una cuenta personal. Pero cuando usted vea dentro del letrero ahí que dice Raíces Hebreas, ahí usted sabe que es Luis Fernando Graciano que está ahí. Así que bienvenido, bienvenida a este tiempo de Torah de los lunes, donde siempre estamos enseñando alguna lección importante para el desarrollo y crecimiento del pueblo del Señor. Así que hoy un tema importante, una serie maravillosa que comenzamos, bueno, estamos continuando hablando de esto desde hace ya 2 meses, pero vamos a hablar ahora de algo específico que se llama el pensamiento rabínico, conociendo a los rabinos. ¿Cómo es el pensamiento rabínico? ¿Qué conexión tiene con el Mesías, con Yeshua? Cuando usted comience a ver todas estas cosas, usted verá que sí hay una conexión muy profunda y muy grande con el Mesías. Es inclusive que muchos eruditos judíos han establecido por su estudio, por las enseñanzas de Yeshua, que Yeshua puede ser que estudió Bueno, la mayoría de los rabinos dicen que por las enseñanzas rabínicas, perdón, por las enseñanzas que vemos de Jesucristo, de Yeshua en la Biblia, en los evangelios, se le ha denominado que Yeshua era fariseo, que estudió en escuelas fariseas, porque sus enseñanzas, la forma en la cual él enseñaba, él enseñaba literalmente es muy parecida, por así decirlo, a la de los fariseos. Sería agradable poder saber qué maestro le enseñó a él, pero lamentablemente no tenemos esa información. Así que hoy vamos a comenzar esta charla, una charla interesante, donde la hemos denominado por hoy la introducción al pensamiento rabínico. Introducción al pensamiento rabínico. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Le doy la bienvenida. Deme estos 45 minutos, 1 hora para poder hablar este tema interesante. Mire, la mayoría de los cristianos, así como muchas personas cultas de la sociedad occidental, y muchos de nosotros que venimos del cristianismo, que estamos buscando las raíces hebreas, ya estamos familiarizados hasta cierto punto con el Nuevo Testamento, especialmente con el mensaje ético y moral que Yeshua predicó en el Sermón de la Montaña. Sermón de la Montaña que se encuentra en Mateo 5 al 7 y en Lucas 6, 20b al 49. Por ejemplo, probablemente saben que Yeshua enseñó a sus discípulos a poner la otra mejilla. Eso está en Mateo 5, 39 y en Lucas 6, 29 exactamente. Es por eso que esta charla que comienza en el día de hoy, veremos parte de estos pasajes y profundizaremos en las enseñanzas de los antiguos rabinos del pueblo de Israel. Y veremos la conexión tan importante que existe entre las enseñanzas del Sermón de la Montaña y de todas las enseñanzas que Yeshua enseñó con los rabinos de Israel. Algunos de estos rabinos vivieron antes de Yeshua y otros vivieron después del, tanto que el Sermón de la Montaña como las enseñanzas de los rabinos en el Talmud
tienen sus raíces en el rico suelo del judaísmo antiguo, desde los gloriosos días del periodo del Segundo Templo. Es por eso que muchos cristianos se sorprenden al descubrir que Yeshua estaba estrechamente relacionado con el movimiento rabínico en su pensamiento y su enfoque educativo. Y por eso que para poder comprender mejor este movimiento, comenzaremos con los patrones de pensamiento de los sabios judíos y nos adentraremos en las obras literarias que se han conservado a lo largo del tiempo. Pero primero, antes de entrar en eso, debemos conocer a estos rabinos. Debemos saber quiénes eran los rabinos más prominentes. Debemos saber los libros que escribieron en sus corazones mucho antes de ser recopilados. ¿Cuál era su proceso de pensamiento? ¿Cómo veían el mundo? Es por eso que los estudiantes de la literatura rabínica deben explorar las experiencias de la vida real de los rabinos para poder apreciar plenamente sus enseñanzas. Es por eso que los principales temas del marco conceptual judío se desprenden de las enseñanzas morales de Yeshua, nuestro rabino, en el Sermón de la Montaña. O sea, el Sermón de la Montaña es central en la enseñanza de Yeshua. Es por eso que el contexto original de este sermón no es el púlpito de una iglesia cristiana un domingo, con mucho respeto lo digo, sino el escenario, más que todo, la plataforma de aprendizaje y la educación judía de la tierra de Israel en el siglo I. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto de las enseñanzas de Yeshua? El siglo I. Yo no puedo entender nada de lo que él enseñó si no voy y me adentro a la cultura del primer siglo. Es por eso que es de esa razón que aunque la mentalidad de los judíos del primer siglo es muy diferente a la de los cristianos modernos, tanto el judaísmo antiguo como el cristianismo moderno crecen bajo la misma raíz. Es por eso que el sistema de raíces de cualquier árbol es mucho más extenso que las propias ramas. Yeshua plenamente centró su atención en temas como la oración, como el ayuno y como la limosna. Puede verlo eso en Mateo 6, 1, 18 y en Lucas 11, 12, 3. Es por eso que su audiencia entendía estas actividades como expresiones de su espiritualidad. Estas tres cosas hasta el día de hoy todavía se consideran dentro del judaísmo rabínico como la esencia de la espiritualidad de un judío. Para entender el pensamiento y la literatura rabínica, primero hay que apasionarse, por la vida espiritual del pueblo que aprendió la Torá y la practicó tendiendo la mano a los necesitados. El vasto mar de literatura judía está repleto de comentarios sobre la Biblia e instrucciones sobre cómo vivir una vida agradable a Dios dentro de la comunidad de fe. Es por eso que aquí en esta serie que comenzamos en el día de hoy nos familiarizaremos con las principales obras de literatura rabínica, desde los comentarios bíblicos básicos hasta las extensas discusiones del código legal en el Talmud o en los Talmuds en plural. El esquema básico de esta charla, de esta serie, explorará el pensamiento judío, examinará la literatura rabínica, presentará a los principales rabinos judíos y discutirá las interpretaciones del Sermón de la Montaña desde la época de Yeshua hasta el presente. Es por eso que nuestra charla, nuestro estudio de esta literatura debe incluir la traducción de la ética de los padres. Me acuerdo que en una ocasión, recientemente, le recomendé que todos ustedes leyeran este tratado del Talmud que se llama La ética de los padres, que es uno de los documentos más importantes para el estudio del judaísmo antiguo. Veremos también gráficos con nombres de los diferentes rabinos,
Veremos listas también de los tratados también de la Torah oral, incluyendo la Mishnah, incluyendo los Talmuds. Veremos esquemas para fechar las principales obras rabínicas. Daremos listas sugeridas. Y veremos también la oración de la Amidá, de la sinagoga. Yo le llamo esto el protocolo divino, que se ha orado alguna vez o de alguna forma desde la antigüedad hasta el presente. Exploraremos también el Gran Sanedrín. Exploraremos la relación maestro-mentor. Bueno, yo he hablado muchas veces de esto, pero vamos aquí también a verlo. Y el significado de la Torah en la vida práctica. Cómo un judío, un creyente hebreo, Mashiach, debe vivir su vida práctica. El debate sobre el pensamiento y la literatura rabínica se basa en el estudio de estas obras fundacionales que hemos recibido hasta el día de hoy. Es por eso que también pasaremos del templo en la época de Yeshua a la sinagoga hoy. Finalmente, exploraremos las vidas y las obras de algunos rabinos, ya que los cristianos están más familiarizados, por ejemplo, con Agustín, con Agustín de Hinopa, con Lutero, muchos de ellos ya del lado protestante, que con Rabí Akiva, o que con Rabí Ishmael, o con el Rabí Eliezer. Es por eso que la literatura rabínica fue escrita por eruditos, educadores, líderes de comunidades, predicadores de la palabra y personas comunes que pasaron la enseñanza cuidadosamente memorizada. Este concepto se llama mesorá, de una generación a otra. Este proceso de memoria y manuscrito fue el resultado de líderes espirituales que se ocuparon de las necesidades de sus comunidades de fe a lo largo de la rica y noble historia del pueblo de Israel. Eran líderes de acción decisiva, eran líderes con una gran dimensión intelectual. Es por eso que el judaísmo, a diferencia del cristianismo, hace hincapié en la acción más que en la creencia. No es casualidad que en el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, inclusive hasta el cuarto siglo, se formaron muchos credos dentro del movimiento del cristianismo que emergía en esos años. Mientras que los judíos no hicieron nada de eso, porque los judíos enfocan más su vida en la acción, es decir, en la práctica de la fe, basado en una conducta ética, en un culto ceremonial, donde tiene prioridad sobre la pureza teológica. Es por eso que en el cristianismo se discute tanto, es por eso que en el cristianismo hay muchas puntas, es por eso que en el cristianismo hay mucho debate. El judío no está enfocado en debate. El judío, su prioridad no es lo prístino de su teología, no es lo que él sepa en gran escala, no. El judío es diferente, el judío está enfocado en qué hará para agradar a Dios. De manera que también en esta charla o en esta serie de charlas veremos que el gran líder Hillel el anciano o el viejo, como se le llama, estaba muy cerca de Yeshua en sus enseñanzas de la Torá y sus aplicaciones prácticas en la vida diaria. Es por eso que nuestra introducción al pensamiento rabínico comienza con un conocido pasaje de los evangelios de Mateo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una relación con la perspectiva sobre el judaísmo antiguo aquí. A partir de ahí nos adentraremos en un terreno menos conocido. Lo más conocido que usted va a ver es lo que hablaremos en el Sermón de la Montaña. Pero con este enfoque veremos primero, de primera mano, cómo varios aspectos de la vida y las enseñanzas de Yeshua pueden ser enfocados con mayor nitidez al verlos como el telón de fondo social histórico del judaísmo del primer siglo.
para tener éxito en esta tarea. Necesitamos equiparnos con un marco social, histórico y religioso a través del cual podamos ver a Yeshua y compararlo con otras personalidades, sectas y movimientos de su tiempo. Entonces podremos preguntarnos qué tenía de revolucionario su mensaje, qué tenía de original en relación con otras sectas o movimientos, qué tenía de normativo en relación con otras enseñanzas de la época. Es contrario en la literatura rabínica. Es contraria a la literatura rabínica que la literatura cristiana, incluidos los escritos académicos. En la literatura cristiana, incluidos los escritos académicos, a menudo encontramos una actitud prejuiciosa con el judaísmo. El prejuicio suele dirigirse a los fariseos. Escúchame atención, por favor. Y a sus sucesores espirituales, los rabinos en forma más amplia en sus generalidades. Por ejemplo, hay un comentario de John Lightfoot, que todos ustedes deben tener, lo recomiendo. Este es el primer nombre que usted debe anotar por ahí para que puedan conseguirlo. Si no lo tiene, yo se lo envío. Es el comentario al Nuevo Testamento desde el Talmud y la hebraica. Esto le escribió este erudito llamado John Lightfoot. Un comentario de 4 volúmenes que abarca desde Mateo hasta Primera de Corintios, publicado por primera vez en el año, escuche bien, 1658 a 1674. Póngame mucha atención. Ahora bien, este destaca en mi mente como un ejemplo de literatura cristiana que contiene un sesgo antijudío. Esto yo le llamo un antisemitismo teológico. Lightfoot vivió entre los años 1602 y 1675. Él fue un puritano que enseñó en Cambridge. Lightfoot escribió sobre el Nuevo Testamento en latín y en 1684 se tradujo del latín al inglés, que fue revisado en el 1859. Aquí una muestra del tipo de observaciones que el lector encuentra a lo largo del comentario de Lightfoot. Lo voy a citar. Mire qué dice. Los judíos mismos apestan. Sus escritos apestan tanto entre todos. Son, dice, de todos los hombres impíos, los más impíos. De todos los miserables, malditos, los más malditos. Eso dice él. En otro lugar, los describe de la siguiente manera. Los llama como personas cuya máxima ley era la bolsa y el beneficio. O sea, lo estaba llamando usurero, lo estaba llamando tacaños, ladrones, como lo ha llamado desde el primer siglo el mundo entero, y principalmente los padres de la iglesia, que fueron los primeros que comenzaron a verter este odio antisemita, sobre todo judíos. En 1979 se volvió a publicar el comentario de Lightfoot. Lamentablemente, el editor no incluyó un aviso sobre el fanatismo de Lightfoot. Ese antisemitismo, ese antijudaísmo, ha sido un grave problema en la historia de la educación y la teología cristiana, lamentablemente. Es así como crece un cristiano, es así como crece un creyente en el occidente, en todas las denominaciones, teniendo un antisemitismo y un antijudaísmo teológico. Cada vez que uno menciona algo del judaísmo, cada vez que uno dice algo del Talmud o dice algo del Midrash, se levanta suspicacia. Es por eso que debe entender que desde la época de Lightfoot, los eruditos alemanes también han escrito estudios comparativos sobre el Nuevo Testamento y la literatura talmúdica. La más famosa de todas estas, y esta es muy, muy importante. Bueno, ya la tradujeron al inglés, gracias a Dios. Recientemente la tradujeron al inglés porque estaba solamente en alemán. Es un comentario del Nuevo Testamento a través del Talmud y el Midrash, así mismo se llama, de Hermann Stack y de Paul Billerbeck, que es una excelente herramienta de referencia.
Bueno, yo la tengo en alemán, todavía no la he podido conseguir en inglés. Que solo está disponible, como dije, en alemán, pero que recientemente ya, eso es cuestión de, si no me equivoco, de algunos 3 o 4 meses que ya la tradujeron al inglés. Otras obras de calidad, como la palabra de Yeshua o la palabra de Jesús, literalmente, de Gustav Dalman. Por favor, vayan ustedes apuntando estas cosas porque usted necesita estudiar esto. Las palabras de Jesús de Gustav Dalman, que han sido traducidas al inglés. En inglés, uno de los libros más leídos sobre el tema es La vida y la época de Jesús el Mesías, por Alfred Eldredge. Yo creo que todo el mundo medianamente que estudie las raíces hebreas conoce a Alfred Eldredge. Tiene obras maravillosas. Estas obras, aunque todavía se utilizan hoy día, están desfasadas y llenas de visiones incorrectas del judaísmo. Es por eso que superar los prejuicios basados en ideas erróneas es una tarea titánica. Reconocer que algunas de nuestras primeras enseñanzas, y yo creo que todos nosotros que estamos aquí, o los que van a oír esto, pueden acertar conmigo de que nuestras primeras enseñanzas sobre el judaísmo y el pueblo judío no siempre fueron tan precisas. Hoy día, los cristianos están mucho más dispuestos a estudiar la erudición judía. Se está sucediendo algo que la gente está volcándose a estudiar ahora a los eruditos judíos. Y la aparición de eruditos israelitas como los principales contribuyentes a la investigación bíblica también ha generado un conjunto de valiosa literatura académica en hebreo moderno, gran parte de la cual sigue siendo inaccesible para el lector inglés, inclusive para el lector en español como nosotros. Es por eso que yo me he dado la tarea que los libros que yo puedo traducir, los traduzco para poder hacerlos llegar a mis estudiantes y poderlos poner en disposición a quien quiera que lo desee. Es porque en inglés es difícil, pero hay mucho inglés. Imagínense la gran literatura que hay en hebreo todavía. Es por eso que necesitamos que se escriban o se traduzcan al inglés, al español, para nosotros poder tener acceso a esa información, a esos enfoques desde el punto de vista rabínico, desde el punto de vista judío, y que podamos compararlo con el Nuevo Testamento y la literatura talmúdica. Este tipo de trabajo es largo y arduo. Yo lo puedo testificar, no es fácil traducir, pero los resultados iluminan el Nuevo Testamento, especialmente las enseñanzas de Yeshua. Los cristianos, por otro lado, deberían, o mejormente todo el mundo debería, leer la sabiduría judía del gran rabino Yosef Telekin. Todos ustedes deben leerse este libro. Yosef Telushkin. Ese libro se llama Lecciones éticas, espirituales e históricas de las grandes obras y pensadores. Todo estudiante de la Biblia debe leerse a este gran rabino. Todos se beneficiarán también. Bueno, yo le he recomendado este pensador y bueno, y he mandado también libros de él. Me acuerdo que recientemente le envié un libro llamado El Shabbat, que es nada más y nada menos que Abraham Joshua Heschel. Este es un gran pensador. Todos los libros que usted pueda conseguir de él, adquiéralo y léalo. Tiene un libro que considero que es uno de los mejores libros que él tiene, que se llama Dios en busca del hombre. Este libro ofrece una visión del significado más profundo del concepto de Dios en la Biblia. Todos ustedes se beneficiarán en gran manera al leer este libro. Porque para el pensamiento, la espiritualidad, la literatura y el misticismo judío, escuche bien qué importante es Heschel. El libro de Heschel, llamado La Torá Celestial Refractada,
es vital para estos movimientos dentro de la judeidad, que a través de las generaciones ha sido de referente de lectura obligatoria, que considero que es una lectura realmente esencial y agradable. Bueno, este libro solamente está en inglés. Yo lo tengo en inglés. Todo el que lo quiera, yo se lo envío, no se preocupe. Yo se lo envío en inglés y usted lo lee en inglés. Lo que lee en inglés, lo lee en inglés hasta que podamos traducirlo al español. Así igual que el libro que le mencioné previamente, Dios en busca del hombre, yo estoy en el proceso de traducción de ese libro para tenerlo en español, para que usted lo pueda leer. Hay cosas, es una joya ese libro. De manera que otro gran pensador que recomiendo es David Flosser, un catedrático de la Universidad Hebrea, que ha escrito un libro sobre la vida de Jesús, que es un tesoro para cualquiera que quiera entender realmente y claramente a la vida del Jesús histórico. David Flosser. Todos los libros que usted pueda adquirir de David Flosser también puede adquirirlos. Son una obra, es un escritor maravilloso. Y es judío, que es lo bueno. Bueno, hay libros también como, libros también llamados de un gran pensador, un gran erudito, también PhD, llamado Brad H. Young. Tiene un libro llamado El Jesús, el teólogo judío, que es una joya, situando a Jesús ahí, a Yeshua, en su contexto del siglo I, que lo ayudará a usted, que está en las raíces hebreas, y también a los lectores cristianos, a hacer aplicaciones prácticas para hoy. Bueno, este libro lo conseguí también, le voy a recomendar de Bion también un libro extraordinario, que ahora mismo estoy en el proceso de traducción de ese libro, que se llama Las Parábolas. Tradición judía e interpretación cristiana. Esto es una joya, lo estoy traduciendo. Voy por el capítulo 2 ahora en traducción. Ese es el libro que estoy leyendo y traduciendo a la vez. Me tiene fascinado. Ahí se compara, este autor Dion compara las enseñanzas parabólicas de Yeshua con las parábolas rabínicas. Usted se va a quedar impactado, como yo me estoy quedando impactado con la boca abierta al estudiar este hombre maravilloso, este gran pensador. Jesús cuenta ilustraciones de historias que se reflejan en los poderosos sermones y en los comentarios bíblicos de los antiguos rabinos y eruditos y líderes comunitarios judíos. Hay una cercanía muy elemental y muy profunda. Una comprensión más precisa de las enseñanzas judías de la época de los antiguos rabinos hace que el mensaje de los evangelios cubra y cobre vida con renovado vigor. O sea, usted va a estar estudiando y leyendo y escuchando cómo hablaba Yeshua en el primer siglo. Un lugar excelente para empezar a entender el pensamiento judío es el libro de oración. Muchos de nosotros de origen cristiano, por ejemplo, que venimos del cristianismo, desarrollaríamos una visión muy diferente de los fariseos si aprendiéramos sobre sus enseñanzas a partir de las oraciones que oraban, en lugar de los sermones que se predican sobre ellos en nuestras congregaciones. La mayoría de nosotros hemos escuchado el término fariseo, usado generalmente de manera despectiva en los círculos cristianos. Es por eso que cuando usted va, por ejemplo, al diccionario americano Oxford, que es un gran diccionario de gran erudición, define fariseo, oye, escuche cómo lo define, como una persona hipócrita y santurrona. Este lenguaje despectivo no debería sorprendernos, y de hecho hay una buena razón para ello. ¿Cuál es la razón? Bueno, que Yeshua mismo muchas veces criticó duramente las prácticas hipócritas de los fariseos. Y de la misma manera que los fariseos condenaban fuertemente la hipocresía en sí mismos. Pero Yeshua, también instruyó a sus seguidores para que hicieran lo que los escribas y los fariseos enseñaban, demostrando que veía sus enseñanzas como espiritualmente beneficiosas en la mayoría de las veces. Es lamentable que los cristianos modernos, sin embargo,
han estado expuestos a un entorno, y muchos de nosotros que estamos en las raíces hebreas, como crecimos en el cristianismo, todavía tenemos esa mentalidad en el que los fariseos han sido tradicionalmente etiquetados como legalistas de la peor calaña. En la predicación y las lecciones de la escuela dominical, por ejemplo, los fariseos son el enemigo público número uno. Para ellos son los principales antagonistas de Yeshua. Pero yo quiero sugerirle hoy a usted que esta caracterización, esta etiqueta de los fariseos no solo es injusta, sino que también es históricamente inexacta. Y comúnmente los fariseos son vistos como hipócritas legalistas. Este punto de vista es muy erróneo. Las mejores fuentes históricas demuestran que los propios fariseos condenaban la hipocresía. De hecho, a los escritores de los rollos del Mar Muerto, a los que no les gustaban los fariseos por sus normas indulgentes y su deseo de interpretar la Torá escrita a través de una interpretación oral que hiciera más fácil su cumplimiento, le gustaba referirse a los fariseos como los que buscan los caminos suaves, que en hebreo es Doreshe Halajot. Los caminos suaves parecen referirse a sus normas indulgentes. Eran liberales, por así decirlo. Estos contemporáneos de los fariseos de la comunidad del Qumran los veían como maestros de la Biblia que buscaban un camino más fácil. Más tarde, los rabinos sucesores de los fariseos criticaron fuertemente la hipocresía. Por ejemplo, el rabí Eliezer, un gran rabino, uno de los más grandes rabinos de nuestro pueblo Israel, dijo: cualquier persona en la que se encuentre la hipocresía hará caer la ira divina sobre el mundo. Eso dijo él en el Tratado Sotá 41b. Y él era fariseo. En otras palabras, los propios fariseos criticaban la hipocresía dentro de sus propias filas. Es lo mismo que un cristiano que también critica a un cristiano tibio, a un cristiano nominal. Ellos querían una audiencia, ¿qué estaban buscando ellos? ¿Destruirlos? ¿Minimizarlos? ¿Socavarlos? No, lo que querían era, a través de esta crítica, que ellos tuvieran una renovación espiritual. Y yo creo que también es el espíritu y la actitud de un creyente, de un cristiano, que le diga a su hermano: mira, tú andas mal, tú caminas mal, debes caminar mejor. Es lo que quiere realmente, que ese hermano camine correctamente. Es por eso que tal vez sería honesto ver la crítica de Yeshua de la misma manera, que es lo que yo creo que enseñan los evangelios. Él tenía la esperanza de que su crítica provocaría una revitalización espiritual del movimiento fariseo. El hecho de que él señale a los fariseos y les pida específicamente un nuevo despertar espiritual por la santidad que fluye desde el interior, así como hacia el exterior, debe significar que Yeshua estaba cerca de los fariseos en la enseñanza y en la práctica. Y en verdad, casi todas las religiones tienen una tendencia natural a predicar un alto nivel de conducta moral, mientras que algunos miembros de los fieles no alcanzan el estándar establecido en teoría. El ideal siempre será la espiritualidad, el mayor nivel. Con todas estas críticas dirigidas a los fariseos, entre los maestros y educadores cristianos, es muy cuestionable que los líderes de la iglesia siempre vivan en la práctica en privado y lo que predican y proclaman públicamente. Un predicador, un ministro, un sacerdote a veces enseña la forma correcta de vivir públicamente, pero no cumple con el estándar del comportamiento adecuado en su vida privada. Es por eso que la hipocresía es un problema de todas las comunidades religiosas. Al menos el que es hipócrita sabe lo que debe hacer. Así que el grotesco fariseo legalista retratado en la caricaturesca visión cristiana es un fantasma irreal, mis amados. Es un muñeco de papel. Y de hecho,
Jesús enseña a sus discípulos a hacer lo que enseñan los escribas y los fariseos. Y en efecto critica con dureza a algunos de los escribas y fariseos. Lo voy a repetir, a algunos como pretendientes religiosos, pero al mismo tiempo acepta el contenido de su mensaje espiritual. Eso no es casualidad. Es lo que está tratando de decirle: lo que ellos hacen no lo hagan, pero lo que dice sí. La dura crítica estaba pensada, estaba ideada. El motivo era llegar al corazón de los líderes espirituales que podían reconocer sus necesidades y carencias personales. Este tipo de crítica dentro de la familia, lo voy a repetir, dentro del Israel, nunca se pretendió o nunca pretendió disparar discursos de odio contra todo el pueblo judío, de xenofobia, hasta el final de los tiempos, hasta el día de hoy. Es por eso que los fariseos representaron uno de los movimientos de reforma más significativos del movimiento al final del periodo del Segundo Templo. Es por eso que hemos formulado opiniones sobre los fariseos basándonos en una simple lectura acrítica de los evangelios, en lo que hemos oído predicar en nuestros púlpitos. Pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos realmente lo que enseñan los fariseos? Yo creo que muy pocos que van a las raíces hebreas y más en el cristianismo saben esto. ¿O cuál era el principal impulso que ellos tenían en su movimiento? Hasta que no podamos responder adecuadamente estas preguntas, no estaremos en condiciones de evaluarlos de forma justa y responsable, con una balanza y un peso correcto. Es por eso que el Sermón de la Montaña explica cómo orar, explica cómo dar dinero a los necesitados de la comunidad y cómo ayunar o arrepentirse, las tres pilares del judaísmo. Lo mismo enseñó Yeshua. Yeshua se ocupa de la forma correcta de orar. No pide dinero para su ministerio, sino que enseña cómo dar dinero directamente a los necesitados. En el ayuno, él enseña un arrepentimiento sincero entre Dios y el individuo. Y sorprendentemente para la mayoría de nosotros de origen cristiano, los fariseos enseñaban sobre los mismos temas que Yeshua enseñó en el Sermón de la Montaña. Lo voy a reiterar nuevamente. De hecho, estas preocupaciones constituyen el fundamento del pensamiento rabínico. Al comparar entonces las enseñanzas de nuestro Ribi, Yeshua, con los temas comunes de la literatura rabínica, obtendremos una visión amplia, significativa, real y más profunda del mundo conceptual, del mundo de las ideas, del entorno que dio origen a este enfoque del amor de Dios y de la compasión hacia los demás. Ahora, permítame brevemente analizar las enseñanzas del Sermón de la Montaña sobre la oración, la caridad y el ayuno. Esto es importantísimo, porque la misma cosa enseña hoy día el judaísmo ortodoxo. La misma cosa, los mismos elementos que determinan la espiritualidad verdadera prácticamente de un creyente. El Sermón de la Montaña conserva la esencia de las enseñanzas de Yeshua sobre el reino de los cielos y la vida del discipulado. Lamentablemente, pocos cristianos han estado dispuestos a reconocer las profundas raíces de estas enseñanzas y que el poder que tienen estas enseñanzas en la fe y la práctica farisaica. En los primeros siglos, antes del Mesías y después del Mesías, al igual que hoy, los judíos piadosos vivían la vida de acuerdo con la interpretación adecuada de la Torá. Yeshua vino a cumplir toda la Torá interpretándola adecuadamente para la vida práctica. Escuche muy bien, ¿eh? El erudito cristiano llamado Hans Dieter Benz observa que, como Jesús era judío, dice, todas las enseñanzas del Sermón de la Montaña son judías en su teología y en su perspectiva cultural.
Es por eso que debo decir que el sermón de la montaña, su mensaje, describe la vida espiritual y la conducta moral, la conducta ética del discípulo del reino de Dios, que pone en práctica las enseñanzas de Yeshua. Es por eso que los temas tienen sus raíces en las enseñanzas morales y éticas judías. Todo el sermón del monte, su matriz, tiene que ver con la moral y ética judía. Notemos la caridad. Lo primero que vamos a ver es la caridad. En Mateo 6, Jesús abre sus enseñanzas con un énfasis en dar a la gente necesitada. Él dice, tengan cuidado de no hacer sus actos de justicia ante los hombres para ser vistos por ellos. Observe que dice, lo estoy leyendo directamente de Mateo 6, 1 al 4. Tengan cuidado de no hacer sus actos de justicia ante los hombres para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando den a los necesitados, no lo anuncien con trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa por completo. Pero cuando des a los necesitados, no dejes tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu entrega sea en secreto. Entonces tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará en público. Observe qué tremenda enseñanza aquí. Observe la palabra justicia en este pasaje. Es importante. Debajo de la palabra castellana justicia está la palabra griega dikaios. Me confundo esto. Vamos a ver si lo puedo decir bien. Dikaiosine. Dikaiosine. Los estudiantes de griego koiné saben que el significado básico de la palabra de oikosine es justicia. Pero en este pasaje, justicia no parece ser la mejor traducción. La razón de esta desviación proviene de la última instancia del lenguaje, o sea, de la palabra, la retórica en el que Jesús estaba enseñando. Algunos estudiosos del Nuevo Testamento, como Nigel Turner, por ejemplo, piensan que Yeshua enseñaba en griego, y muchos estudiosos como Matthew Black o Joseph Filmer piensan que Yeshua enseñaba en arameo. Ahora bien, yo, Fernando Graciano, Luis Fernando Graciano, yo soy de la opinión de que Yeshua podía mantener una conversación sencilla en griego y también hablar arameo. Pero cuando enseñaba, Fernando Graciano piensa que enseñaba en hebreo. Es por eso que hay que tener en cuenta que el hebreo y el arameo son lenguas extremadamente relacionadas, muy estrechamente relacionadas. De forma similar, la relación del holandés con el alemán. El holandés y el alemán están muy parecidos. Es por eso que la primera literatura rabínica, la más cercana a la época de Jesús, está en hebreo. Y por más decirle que la erudición moderna, ahora mismo en el siglo XXI que nos encontramos, está cambiando el paradigma de que Jesús hablaba arameo. La erudición moderna está tendiendo ahora a establecer que Yeshua no hablaba en arameo, mis amados, que es en hebreo. De manera que todas las parábolas rabínicas están en hebreo y las oraciones judías se oran en lengua hebrea. El 95% además de los rollos del Mar Muerto están en hebreo. Y los libros sagrados como la Torá y los evangelios se escribieron generalmente en hebreo también.
En el Antiguo Testamento encontramos a menudo la palabra justicia debajo de la palabra hebrea sedaká. ¿Cuál es la palabra entonces? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la palabra que se traduce como justicia en el hebreo es sedaká. Curiosamente, en la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, dikaiosine, que es la palabra griega, difícil de pronunciar, se utilizaba de forma formulista para traducirse de acá. Qué interesante. Con el tiempo, a menudo que la lengua hebrea evolucionó del hebreo bíblico al postbíblico, sedaká asumió una serie de significados. Además de significar justicia, ahora podía significar limosna o dar caridad. Es por eso que en la traducción que acabamos de leer, que es la nueva versión internacional, se traduce como actos de justicia. Este cambio de significado está bien documentado en la literatura académica. Por ejemplo, otro libro, anote este, que este sí es importante que usted lo tenga. Ese también lo estoy traduciendo también. En un capítulo sobre las lenguas rabínicas, un libro de Hermann L. Stack y Gunther Stenberg utilizaron en su libro, es una introducción al judaísmo rabínico que ellos tienen, un libro maravilloso. Introducción al judaísmo rabínico, al Midrash y al Talmud. Ahí en uno de esos capítulos, ellos utilizaron la palabra sedaká como el primer ejemplo de cómo las palabras hebreas bíblicas asumieron significados adicionales en el periodo post-bíblico, en el tiempo que se conoce como la era mishnaica. Es por eso que en la era de Yeshua, la palabra sedaká podía significar también, aparte de justicia, caridad. Y cuando el hebreo influyó en el griego, dikaiosine, también podía asumir el mismo significado entonces. Esa es la razón por la que Mateo 6.1 debería traducirse con cuidado, con hacer tus obras de caridad ante la gente. Esa sería la mejor traducción. El griego de Mateo 6.1 contiene un hebraísmo, en otras palabras. Y para captar la esencia del versículo debemos mirar por debajo del texto griego y recuperar la matriz y los matices del hebraísmo. La enseñanza del Sermón de la Montaña, como muchos textos rabínicos, tratan de dar limosna a los necesitados como actos de justicia ante Dios. Yo le llamo esto justicia práctica. Veamos la oración. Miren qué dice Yeshua también aquí en cuanto a la oración. Dice, después de abrir con una enseñanza sobre la limosna, el texto del Sermón de la Montaña, vemos que Yeshua pasa ahora a su discurso sobre el significado de la oración. Y él dice de la siguiente manera, en Mateo 6, 5, 8. Y cuando oren, vio, no sean como los hipócritas, pues les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que no se ve. Entonces tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y cuando ores, no sigas parloteando como los paganos, pues piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que lo pidan. Esto dijo Yeshua aquí en Mateo sobre la oración. Note que los hipócritas son unos farsantes a los que le encanta orar para parecer santos, para parecer piadosos y religiosamente correctos ante los demás en público. Que muy difícil, oran solos, cuando están solos. No les gusta estar solos, no les gusta orar solos, todos quieren hacer todo cuando están en público. Y en este caso orar. En realidad, son interiormente, por así decirlo, deficientes en la búsqueda de una relación genuina y significativa con el Creador, que se hace a través de una oración.
Una persona realmente espiritual es una persona que ora en secreto. Lamentablemente, cuando nos centramos en la palabra de pie, en las sinagogas aquí, en esta parte del Sermón de la Montaña, rara vez aplicamos las enseñanzas de Yeshua a la vida personal, e incluso podemos pensar que la oración en la sinagoga tiene poco valor y no tiene nada que ver con lo que él dice. Él está hablando de la sinagoga, ya que Yeshua y sus seguidores, como judíos, oraban en la sinagoga, como se hace hoy. De hecho, si Yeshua se dirigiera a los cristianos hoy, podría decir las mismas palabras sobre los que oran en la iglesia para ser vistos por los demás, en lugar de buscar el rostro de Dios mediante la lucha interna. Los hipócritas, mis amados, abundan en todos los credos y dentro de todas las congregaciones, en todas las iglesias, en todas las tradiciones de fe. Los fariseos no tienen la patente ni el copyright de toda la actividad hipócrita en nombre de la piedad religiosa. La hipocresía es algo natural para algunos cristianos hoy día también, de la misma manera que lo era para los fariseos en el tiempo de Yeshua, que él está tratando de enseñarnos aquí, en el periodo del judaísmo del segundo templo. Hoy día, sin embargo, se ha vuelto natural usar a los fariseos como el chivo expiatorio y como una cubierta para nuestra vida espiritual fraudulenta. Al igual que Jesús, al igual que nuestro Ribi, que advierte contra la repetición sin sentido en las oraciones que se repiten una y otra vez. El rabino Simeón, o el rabino Shimón, como se le conoce, declara, lo cito, en el tratado Pirkei Avot: no permita que tu oración se convierta en una tarea mecánica fija. Lo voy a repetir, mire qué dice el rabino Simón. No permitas que tu oración se convierta en una tarea mecánica fija, sino que debe ser una apelación a la misericordia y a la gracia ante el Omnipotente, como dice Joel 2:13, porque Él es clemente y lleno de misericordia, lento para la cólera y abundante en amor, en bondad amorosa y remiso del mal. Como dije, eso está en el tratado Pirkei Avot, lo mismo que Yeshua enseñó. El rabino Simeón añade también una advertencia muy contundente sobre la oración cuando él dice: no seas malvado en tu propio corazón. Eso lo dice ahí también en el tratado Pirkei Avot, capítulo 2, versos 18. En otras palabras, tanto para Yeshua como para los rabinos, en este caso el rabino Simeón, que era fariseo, la actitud del corazón es crucial para la oración, para una oración significativa, una oración beneficiosa para la vida del creyente. El temor de Dios debe guiar el corazón, debe guiarlo hacia una experiencia espiritual genuina, profunda, de oración. De manera que, mis amados, esto evidencia una vida de fe auténtica, un genuino camino de obediencia sincera a los mandamientos de Dios. Por otro lado, escuchar a Yeshua y al rabino Simeón, como lo acabamos de ver, podría llevar a un oyente a concluir que se opone a todas las oraciones litúrgicas que se ora o que se reza en las comunidades judías. Pero, por otro lado, toda la evidencia del Nuevo Testamento indica que Yeshua participa plenamente en la experiencia religiosa de su pueblo. Era su costumbre asistir a la sinagoga, dice la Escritura, y adorar en el templo. Además, sus discípulos continuaron en la práctica de ir al templo, de hacer las liturgias, de orar a la hora de la oración, de celebrar la fiesta. El libro de los Hechos. Además, el comienzo del dicho de Rabí Simeón deja claro que no se opone a orar las oraciones establecidas para la vida espiritual de su pueblo. Él subraya, mire qué dice, además, tengan cuidado de recitar el Shema, dice. Ese era el rabino Eliezer. Perdón, el rabino Simeón.
Oye, escúchelo, lo cito. Tengan cuidado de recitar el Shema y de rezar la Amidá. Pero cuando reces, dice, no permitas que tu oración se convierta en una tarea mecánica fija. Eso está en el Tratado Abot, capítulo 2, verso 18. En otras palabras, que al igual que Yeshua, él enseñaba que cuando se ora con actitud adecuada, las oraciones fijas, como la que menciona aquí, como la del Shema, o como la Amidá, que se hace de pie, que son 18 oraciones maravillosas. Esto cobra una vida significativa en nosotros. Hay un gran pensador llamado Carmín Di Santi, que señala también que hay muchas conexiones, que hay una conexión muy estrecha entre las oraciones oradas en la sinagoga y en la liturgia cristiana primitiva. Él observa sabiamente que el duro ataque de Yeshua contra la oración hipócrita no es un ataque contra la liturgia judía, sino más bien un llamado a que cada persona examine su propia motivación cuando ora. No a la oración, no a la forma, no al sidur, no a la midá, no al orden establecido, lo voy a repetir, sino a la motivación. Es por eso que él compara, haciendo una crítica sutil que se opone a las oraciones ofrecidas para ser vistas por los demás, con las duras palabras de los profetas hebreos contra el culto al templo, como cuando Samuel en el capítulo 15, como cuando Jeremías lo hizo en el capítulo 7 de Jeremías, como cuando Amón lo hizo en el capítulo 5, como cuando Oseas también, y como cuando Miqueas también, y Ageo lo hicieron. Los profetas no se estaban oponiendo al culto que se hacía en el templo. Lo que ellos querían era que el servicio del templo se llevara a cabo con plena participación del corazón. Es por eso que el pueblo debe obedecer a Dios, servir en la acción y no solo en palabra. Entonces, que hay una disyuntiva aquí. No es el sistema, no es la forma, es la actitud interna. Es por así decirlo, el sacar el corazón de estas actividades espirituales. Es la condición del corazón de nosotros que debe cambiar. Es por esa razón que Di Santi escribe que estas críticas a la liturgia provienen de personas que conocen la liturgia de sus padres desde dentro y que precisamente porque la conocen y la aman, pueden ser también críticos con ella. ¿Vio? O sea, la intención es buena, no mala. Y la finalidad de su crítica es la misma que la de los profetas, de no rechazar el templo, y aquí en cuanto a la oración, no rechazar la liturgia, sino de redescubrirla, envolverse plenamente en ella, en toda su pureza, en toda conexión y en toda autenticidad. Es por eso que el Sermón del Monte, en este maravilloso sermón, Yeshua no está enseñando en contra de dar limosna a los pobres, sino que nos advierte contra la motivación equivocada de dar. No está en contra de orar en pie en la sinagoga, sino que está en contra de no orar cuando el corazón no brote una actitud correcta, deseando de esa manera una experiencia espiritual más profunda, más vivaz con el Creador, en lugar de ser visto como santo a los ojos de los demás. El que da dinero a los necesitados u ora en un servicio religioso debería preocuparse intensamente por cómo aparece a los ojos de Dios, más cómo aparece a los ojos de otra persona. Sin embargo, gran parte de la enseñanza actual en la iglesia cristiana sobre la oración se centra en cómo recibir una respuesta positiva a las peticiones.
porque lo que quieren es el resultado, lo que quieren es el beneficio, porque cuando oran buscan a Dios por lo que Él quiere dar. Y ciertamente Jesús enseñó a sus discípulos a orar por el pan de cada día y por la extensión de todas sus necesidades físicas. El significado más básico de la oración es la comunión con Dios, señores. Pero la oración en las enseñanzas de Jesús, así como en el judaísmo antiguo, implicaba mucho más que hacer peticiones o pasar tiempo a solas con Dios. Por ejemplo, hay un gran pensador llamado Shumley Boteach. Si su hijo estuviera estrechamente enfermo en el hospital, probablemente no oraría por un coche nuevo. No oraría por eso. No oraría por un carro. No oraría por una casa más grande o más lujosa. Si su hijo estuviera enfermo, usted no oraría por eso. Observa que la historia de la humanidad es una historia de prioridades equivocadas y de valores confusos. Hay un cambio de las prioridades humanas. Parte del propósito supremo de la oración es recalibrar nuestros deseos, es ecualizar mi vida espiritual, en qué posición yo debo estar en contraposición de donde yo estoy. La oración nos aleja de los estrictos límites de pensar de todo en términos de puro interés personal. Es por eso que cuando Yeshua les enseñó a sus discípulos a orar, lo primero que él dice es, Padre nuestro, en plural. Es por eso que hay que entender que la oración bíblica, la oración judía y la oración del cristianismo primitivo se centraban no en las cosas que recibiría, sino en una transformación de vida. La persona que oraba cambiaba. Lo voy a repetir, lo voy a hacer en presente ahora. La persona que ora cambia y se transforma al experimentar la presencia divina. Eso es el fundamento y la esencia de la oración. Qué lamentable que en la época moderna, en lugar de centrarse en el interés de una transformación personal, se enfoca mucha gente en el interés propio. Es por esa razón que Yeshua nos enseñó acerca de estas cosas. Otro malentendido también es que la oración no es un retiro del mundo. La oración ayuda a cada individuo a ver el mundo desde un punto de vista diferente. En lugar de ver el mundo a través del prisma de tu propio interés. Orar a Dios permite a cada persona ver el mundo a través de los ojos de la compasión divina. Como observa Herschel, él dice, el yo no es el centro, dice él. Wow, hermoso. Es por eso que a mí me encanta este autor. El yo no es el centro, sino el radio de la rueda giratoria. Hay mucha gente que piensa que el mundo gira a su alrededor. Y cuando oramos, oramos de esta forma. Porque tu mente piensa que tú eres el centro. En la oración desplazamos el centro de la vida desde la autoconciencia a la autoentrega. En la autoentrega sucede algo importante, es que el individuo ayuda a los demás y al hacerlo contribuye a cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Cada persona entonces que ora, cuando ora de esa manera, participa en el plan del Redentor. Este es el llamado de Jesús a buscar primero el reino de Dios y su justicia para que todo sea añadido. La comunión íntima con Dios en la oración nos permite bloquear que el interés y las necesidades personales se conviertan en el eje central de la rueda. Herschel observa y dice, Dios es el centro hacia el que tienden todas las fuerzas. Él es la fuente. Wow, esto dice Herschel, por eso me encanta este autor.
La fuente y el sostén de toda la vida requiere nuestra participación interior en la oración. Es por eso que Yeshua dice a sus seguidores que oren a Dios con devoción personal. La oración fluye desde el interior, mis amados, de una devoción constante a la voluntad de Dios. Herschel dice, o continúa diciendo, y nos desafía. Las fuerzas y cualidades más profundas del alma deben movilizarse antes de que la oración pueda llevarse a cabo. Orar es unirse, verter nuestra percepción, volición, memoria, pensamiento, esperanza, sentimientos, sueños, todo lo que se mueve en nosotros en un solo tono. La médula de la oración no son las palabras que pronunciamos, o sea, el servicio de labios, sino el modo en el que la devoción del corazón corresponde a lo que las palabras contienen, la conciencia de hablar bajo la mirada del Creador. Esto dice Herschel. Esto es una gloriosa frase. ¿No puede ver, mi amado? Es por esa razón. Lo más importante no son las palabras, no son las fórmulas o las liturgias que nosotros usamos, sino la participación interior del corazón, del alma del individuo. Yeshua subrayó que debemos buscar la presencia divina en nuestras oraciones, dejándonos de esa manera llevar por el propósito sublime revelado por la voluntad de Dios. Más que ser honrados en la presencia de otras personas que nos vean a nosotros orando. Quiero ir cerrando ya con el último acápite de este sermón de la montaña, que es el sermón del monte. Póngame mucha atención, que es, perdón, el ayuno. Yeshua comienza enseñando sobre la limosna, pasa luego a la oración y sigue a la sección sobre el ayuno. Mire qué dice en Mateo 6, 16, 18. Cuando ayunen, no tengan un aspecto sombrío como los hipócritas, pues desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Te aseguro que ellos han recibido su recompensa por completo. Pero cuando ayunen, pónganse aceite en la cabeza y lávense la cara, para que no se note a los hombres que están ayunando, sino solo a su Padre, que no se ve, y su Padre, que lo ve, que lo hace en secreto, lo recompensará. Y aunque Mateo, escuche muy bien, combina sus materiales aquí, de forma que da la impresión de que Yeshua se sentó y dio una serie de enseñanzas no relacionadas entre sí en una sola sesión de clase. Soy de la opinión de que el sermón de la montaña representa la realidad material de Yeshua, que enseñó en diferentes lugares y en momentos de su ministerio. Esas mismas cosas él enseñó en todos lugares. Sin embargo, las tres subunidades que cubren la caridad, como hemos visto, el ayuno y la oración, constituyen un tramo ininterrumpido del material que Yeshua enseñó en una sola sesión. La razón de esta suposición quedará más clara cuando nos adentremos en las próximas charlas en las fuentes antiguas. En el pensamiento judío, el ayuno casi siempre implica la abstención tanto de comer alimentos como de beber líquidos. La persona que ayuna debe concentrarse totalmente en Dios. La angustia personal de abstenerse de satisfacer las necesidades básicas del cuerpo en cuanto a la comida y el agua aumentan la conciencia espiritual del individuo. El ayuno suele estar relacionado con el arrepentimiento. Por supuesto, el ayuno más importante del calendario sagrado anual es el día de Yom Kippur. En Mateo 6, 16, Yeshua dice, cuando ayunen. Estas palabras probablemente recuerden el ayuno de Yom Kippur para la mayoría de los judíos del primer siglo. Todo este día se centra en el inventario personal,
en el arrepentimiento ante Dios. Y de hecho, podría decirse que para los rabinos, el ayuno es casi un sinónimo de arrepentimiento. Uno vuelve a casa con Dios negándose a sí mismo, juzgando de esa manera la fuerte voluntad de autogratificación humana a la voluntad divina de vivir juntamente. Y de vivir juntamente, pero santamente. Sin embargo, el ayuno es necesario en otros días del calendario judío. El noveno de Av, del mes de Av, es la ocasión que conmemora el momento en que el templo fue destruido por los babilonios en el año 586. Pero que también el mismo 9 de Av fue destruido el segundo templo por los romanos en el año 70 también. Es por eso que es tomado para hacer un ayuno solemne. Y de hecho, en el mes anterior, que es el mes de Tamuz, antes del mes de Av, se recuerda como desastre nacional el momento en que los romanos abrieron brecha en las murallas de Jerusalén, que es el 17 del mes de Tamuz. La gente ayuna desde el amanecer hasta el atardecer del 17 de Tamuz. Esto se considera un ayuno menor. En este día se produjeron otros acontecimientos horribles, como la adoración del becerro de oro en el desierto y el cese de los sacrificios también en el templo durante el asedio de Jerusalén. Otro ayuno menor se asocia también con el asesinato del último gobernador de Judea llamado Gedalía. Eso está en el Segunda de Reyes, capítulo 25-25. Segunda de Reyes 25-25. Los ayunos mayores, como el día de expiación, exigen la abstinencia durante un periodo básico de 24 horas, desde la puesta del sol de la noche anterior a la observancia hasta la puesta del sol del día siguiente. La mayoría de los piadosos comenzarán el ayuno temprano, una hora antes de la puesta del sol. Es por eso que el ayuno en Yom Kippur son 25 horas. Y lo terminarían una hora también más o menos después de la puesta del sol del siguiente día, por precaución. Es por eso que los ayunos pueden provocarse o pueden convocarse por necesidades especiales de oración también. Pero como la petición de que acabe una sequía, por ejemplo, cuando no llueve en Israel, se juntan todos los rabinos, todos los piadosos, y todos ayunan y oran a Dios para que envíe la lluvia. Todavía lo hacen hasta el día de hoy. Es por eso que al igual que los cristianos durante la cuaresma, a menudo los judíos toman el dinero que habrían utilizado para comprar comida para ellos mismos y dan ayuda financiera a alguien menos afortunado. Las palabras del profeta Isaías en el capítulo 58 se citan a menudo para describir el verdadero propósito del ayuno. Mire que dice: ¿no es este el ayuno que yo elegí para dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No es para repartir pan al hambriento? Entonces llamarás y el Señor responderá, y clamarás y él dirá: aquí estoy. Eso dice Isaías. Yeshua no se está poniendo el ayuno. No se está poniendo los ayunos del calendario sagrado de Israel. Con gran lealtad a su pueblo y sus compromisos de fe compartidos, parece claro que el propio Yeshua ayunaba en esos días. La clara referencia a los días de ayuno establecidos en el calendario, cuando ayunen, como él dijo, indica que él participaba plenamente en el ciclo litúrgico anual de oración y ayuno que seguía su pueblo. Además, en el Sermón del Monte enseña a sus seguidores a ayunar, al igual que su enseñanza sobre la oración apoya las costumbres del antiguo Israel, pero subraya la necesidad de la actitud correcta del corazón. El ayuno va acompañado de una oración sincera. No se debe rezar por asuntos frívolos. El que ora trata de ver el mundo desde una perspectiva divina, no humana, no personal, haciéndose más consciente de las necesidades humanas al ver al mundo a través de los ojos de Dios. Es por eso que la oración debe transformar al que ora. El orante debe buscar el rostro de Dios con auténtica sinceridad. Es por eso que la oración y el ayuno requieren la participación interior del corazón, del alma y de la mente. Y aunque representa el pensamiento judío posterior, vale la pena observar aquí que el gran filósofo Maimónides enseñó lo siguiente
en el Mishneh Torah, en el Tratado de la Oración, en el capítulo 4:16, lo siguiente. Él dijo, cada individuo debe liberar su corazón de todos los demás pensamientos y considerarse a sí mismo como si estuviera ante la presencia divina, o sea, la Shejina, eso dijo él. Esto significa que la participación interior del corazón del ser humano, del creyente, del devoto, es esencial para que la oración tenga sentido. Es por eso que el ritual, la rutina, nunca pueden sustituir el ayuno y la oración que brotan de un corazón genuino, de un corazón sincero, que tiene un profundo anhelo por Dios. El ritual dentro del calendario sagrado proporciona un contexto para aumentar la conciencia, para tener una disciplina, un orden. Pero el individuo debe aplicar su corazón con interacción reflexiva. Así que la fe debe guiar la rutina de la oración diaria, el orden establecido. El ayuno debe realizarse con un propósito puro que fluya desde el corazón, que fluya desde el interior, que fluya de una fe decidida. Es por eso que termino esta charla del día de hoy, esta introducción al pensamiento rabínico, con lo que dice Abraham Heschel. Abraham Heschel observa, la fe es el comienzo de un intenso anhelo de entrar en una relación activa con aquel que está más allá del misterio, de reunir todo el poder que está dentro de nosotros con todo lo que es espiritualmente más allá de nosotros. Amado, yo espero que este tiempo le haya bendecido. A mí me ha bendecido grandemente. Espero que podamos seguir creciendo, avanzando en esta serie que comienza en el día de hoy, conociendo a los rabinos, conociendo el pensamiento de ellos, conociendo a los grandes rabinos de Israel que pensaban y compararlos y hacer un match con las enseñanzas de Jesús. Hoy comenzamos este viaje. Espero que le haya bendecido y le haya motivado a entender estas cosas maravillosamente, de cómo pensaba Jesús también con este contraste del sermón de la montaña. Ya puedo entender qué significaba cada cosa que él dijo en el contexto del primer siglo, que como veremos en estas charlas, están muy conectadas a la literatura rabínica. Así que mis amados, me despido. Le doy un gran abrazo a todos. Gracias por estar ahí con nosotros. Shalom, shalom, mis amados.